usándolo, hablando por medio de él. Y él va a orar por el mensaje. Queda con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Me alegro y me gozo con ustedes, hermanos. Y también nos gozamos ayer en el culto de la hermana Francisca. Habíamos un grupito poquito, pero nos llenamos de la presencia del Señor. Y con la amada hermana Francisca me alegro y me gozo. Estuvimos felices anoche, ¿verdad? Con el mensaje, con las alabanzas y todo. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y me estaba viendo ahí cuando estaba orando ahí cuando dio el hermano santo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Hoy estamos más de la promesa. El hermano santo dice eso, porque por lo general los viernes solo vemos poquitos, pero hoy habemos bastantes. Me alegro y me gozo. Oremos para que el Señor nos pueda hablar el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia que está bien bonita, Padre. Gracias por la familia pastoral, Padre. Gracias, si hay amigos el día de hoy, gracias, mi Señor, por haberlo traído. Gracias, Dios mío y Rey mío. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, me quito de este lugar y te pido que nos hables el día de hoy. Que tu palabra haga efecto en mi vida. Que tu palabra, Padre Celestial, la pueda poner en práctica. Oh, mi Señor Dios Todopoderoso, habla, Padre. Solo soy un instrumento, Padre. Solo soy un instrumento en tus manos, Padre. El cual voy a repetir lo que tú me digas que hable. Oh, Espíritu Santo, aquí no vengo a inventar. Aquí no vengo a hablar de novelas, de fábulas, de cuentos, de nada de eso, Padre. Vengo a hablar de ti, mi Señor, mi Dios. Usa estos labios, Padre. Usa mi boca, mi corazón, Padre. Solo soy instrumento, mi Señor. Reprendo todo espíritu de duda. Reprendo todo demonio, espíritus inmundos, espíritu de sueño, espíritu de dolencia. Todo aquello que perturbe en este momento que tú no vas a hablar, lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y hoy me activo con usted, Espíritu Santo, para que su palabra haga efecto en mi vida, Padre, sin lastimar a nadie, Padre, porque es usted que va a hablar a mi vida, Padre, y a la vida de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estaba en un culto donde el hermano Wilson, allá con la hermana Claudia, y estaba hablando ahí del agua, de si somos vasos de agua, somos de bendición, o somos piedra de molino, somos piedra de tropiezo. Entonces me dijo el hermano Wilson, hago un tema de ahí, hermano, y yo lo hice con inspiración del Espíritu Santo. Pero venía por el camino ese día, yo en la noche, pero ¿qué voy a hablar yo del agua? Digo yo, ¿qué voy a hablar de una piedra de molino? Digo. En ese momento no sabía nada, pero en la madrugada me pongo a estudiar y en la noche a repasar lo que el Espíritu Santo me iba dando la cita, y así me dio el mensaje del Señor, ¿verdad? Y quiero hablarles de eso. ¿Quiénes somos en la iglesia? ¿Vaso de agua o piedra de molino? ¿Verdad? Así se llama el tema. ¿Quién eres? ¿Un vaso de agua o una piedra de molino? Y para eso, agua dice que significa líquido, transparente, incoloro, inodoro e insípido, en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, fórmula H2O. Y piedra de molino, según nuestros antepasados, la piedra de molino se usaba para moler granos. Su peso aproximadamente era de 1,5 toneladas.
media. Estaba viendo ahí unas tomas, ¿va? Y digamos, hacían así como esto redondo, ¿va? Un recipiente, y en medio del recipiente había otro recipiente, ¿verdad? Y estaba la piedra de molino en forma redonda, que iba por todo este canalito aquí, ¿va? Pero a la piedra de molino en medio le hacían un hoyo, y en el hoyo le ponían un palo y se lo amarraban a un asno o a una mula, ¿va? Y la mula iba dando vuelta alrededor de la cuestión que tenía aquí la mesa, ¿verdad? Iba dando vuelta la mula hasta que todo el grano que quedaba aquí quedaba molido. Ahorita, antes que vinieran esas máquinas para trillar el café, antes que nos actualizáramos más, lo que se usaban aquí eran unas cosas así, con unos palos, ¿va? Y así el café, ¿va? La hermana Antonia sabe de eso, ¿va? Y así se moría el café, ¿va? Y ahora ya todo eso se perdió. Ya eso quedó en el olvido, y ahora hay máquinas, ¿verdad? Si quieren moler el café, solo va uno allá y ya se lo muelen el café. Entonces, eso era piedra de molino y pesaba bastante, ¿va? Vámonos, hoy sí leamos la Biblia en Mateo 10:42. Aleluya. Mateo 10:42. Leo la Biblia honrando al Padre, al Hijo y en la presencia divina del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Y dice: y cualquiera que de uno de estos pequeñitos dé un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Ahí está hablando de un vaso de agua. Siéntese. Ahora vámonos a Marcos 9:41. En Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, oiga bien, porque soy de Cristo, no perderá su recompensa. El 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ya les dije cuánto pesaba una piedra de molino, y según el escritor, que le atasen una piedra de esa a uno en el cuello y que lo dejaran caer en lo más profundo del mar. Cualquiera que haga caer a un hijo de Dios, eso es piedra de molino, ¿verdad? Y quiero hablar primero de piedras de molino. Hay mucho en la Biblia, pero quiero hablar primero del vaso de agua. Y hay unos personajes aquí que fueron de utilidad, mujeres que fueron de utilidad y hombres que se convirtieron en un vaso de agua. Y ejemplo de mujeres y hombres que fueron vasos de agua. En primer lugar tenemos a la tsunamita. Vámonos a Segunda de Reyes 4, 8, 9. Gloria a Dios. Yo predico un poquito, hermanos, solo lo que el Señor me da. 4, 8, 9. Segunda de Reyes. Y dice así, 4 del 8 al 9, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, oiga bien, era importante esa mujer, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego
que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Miren, esta mujer tsunamita se convirtió para aquel profeta, para aquel vidente, para aquel, podemos decir en nuestro tiempo, pastor, un vaso de agua. Amén. Aleluya. Pregúntese usted en su corazón si usted es un vaso de agua cuando vienen esos misioneros, cuando hay convenciones aquí y usted se baja al suelo y le da la cama a un par de pastores. Pregúntese usted si en los cultos, en las convenciones usted se convierte en vaso de agua como esta tsunamita. Ella dijo: yo creo en mi corazón que este es un varón de Dios. Fue iniciativa de ella. Yo creo, no fue el hombre. Ella dijo: yo creo que este es varón de Dios. Cuando Él pase por aquí, arreglemos un cuarto con paredes y todo, pongamos mesa y agua y démosle que aquí se hospede, que aquí se quede. Bueno, si usted se ha convertido en un vaso de agua, cuando vienen esos misioneros aquí al paraíso, usted es vaso de agua. ¿Verdad? Y esta tsunamita se convirtió en un vaso de agua. Otro ejemplo les voy a hablar de una mujer que se convirtió también en vaso de agua. No era cristiana, no era temerosa de Dios, era la Biblia dice una ramera o prostituta. No era cristiana, no. Hay gente que no es cristiana que hace obras de cristiano. Hay gente que no es cristiana que hace obras de cristiano. Era una mujer ramera. Les quiero hablar de Rahab, la ramera. La mujer que ocultó a los dos espías. Ahí lo podemos ver en Josué 2:4. Josué 2:4. La mujer que ocultó los dos espías. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella salió al terrado y les dijo: mire, esta mujer sabía quiénes eran estos hombres. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, oiga, esta mujer sabía de dónde salieron los israelitas, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón y Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Esta mujer ramera, como ahí me imagino que era un bar, según lo que dice la Biblia, yo creo que era un bar donde todos los días del lugar de ese pueblo iban a tomar licor. Entonces me imagino que entre pláticas de borrachos se hablan las cosas que pasan, ¿verdad? Y esta mujer sabía de dónde había salido este pueblo de Israel, cómo Dios había abierto el Mar Rojo para que este pueblo pasara y cómo los soldados del faraón se ahogaron. Esta mujer sabía todo eso.
y ese pueblo cayó en temor, cayó en miedo, terror, ¿va? Entonces esta mujer fue inteligente, una mujer no cristiana inteligente, escondió a los dos espías, los escondió. Ella le mintió al rey y le dijo que se habían ido cuando cerraron la puerta del bar, no sé, cantina, no sé, se habían ido los dos espías. Mintió al rey para salvar su vida y la de su familia. Mire lo que hace esta mujer. Mire que con un favor que usted le haga a un hijo de Dios, usted no sabe que está salvando a su familia. Mire, con ese favor que esta mujer le hizo a estos dos espías, se salvó ella, salvó al esposo, salvó al papá y salvó a la familia del esposo. Con un favor que hizo, ella no lo escondió a los dos espías, porque ella sabía que eran enviados, eran hijos de Dios, y ella sabía a qué Dios ellos adoraban, ¿verdad? Y dice el 15 y el 18 dice, entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Oiga, en buen punto estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y le dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después oiréis por vuestro camino. ¿Verdad? Y el 18 dice, y he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana y por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, por el favor que ella le hizo a ellos de esconderlo. Esa mujer ramera se convirtió en un vaso de bendición. Se convirtió en un vaso de agua, un vaso de bendición, tanto para los espías que escondió, que para la familia de ella. Ahí hay un punto importante. Nosotros, como cristianos, no podemos juzgar a lo del mundo. No podemos juzgarlo, porque acordémonos que de ahí salimos nosotros, de ese mundo perverso lleno de drogas, lleno de alcohol, lleno de prostitución, lleno de un montón de cosas. De ahí salimos nosotros. Aquí hay un punto importante, que nosotros no tenemos que juzgar a los del mundo, porque ese borrachito, por muy borrachito que sea, hoy puede estar aquí en este altar predicando la palabra. Porque cuando yo me convertí a Cristo, el llamado no era para mí, era para un amigo mío, pero los pastores que oraron por mi amigo solo se enfocaron en mi amigo, y yo estaba sentado en el corredor así en una silla, esperando que mi amigo saliera, porque mi amigo no quería ir solo donde los pastores. Pero yo estaba escuchando el consejo que le daban los pastores a mi amigo, y esa palabra entró a mi corazón, y yo dije, desde aquí no te vuelvo a servir, diablo, basura. Con esas palabras, así dije yo en mi corazón, desde aquí yo a mi cuerpo no le vuelvo a meter alcohol, desde aquí. Y pasaron los días, busqué una iglesia donde esos mismos pastores, busqué la iglesia, y mi amigo solo fue 2 veces conmigo, no volvió a ir, y yo me quedé ahí. Se llama Iglesia Servidores de Cristo. Me abrieron las puertas de la iglesia y me sentía súper bien ahí. Después conocí el movimiento misionero mundial y me quedé. Por eso el que viene aquí se queda, ¿verdad? Y ese amigo mío se convirtió en ese momento en un vaso de agua para mí, ¿verdad? Entonces, miren cómo una mujer impía, una mujer prostituta, se convierte en un vaso de agua. Ahora les voy a hablar de otro personaje, una muchacha israelita. Una muchacha de la tierra de Israel, sirvienta de la esposa del general Naamán. Les digo que una muchacha porque ahí no me menciona el nombre. Ahí dice solo una muchacha israelita. Una muchacha de la tierra de Israel, sirvienta de la esposa del general Naamán. Vamos a ver qué dice esta muchacha en Segunda de Reyes, capítulo 5.
Vamos a ver qué dice esta muchacha. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Reyes. Alábele, mi hermano. Dios es grande y poderoso. Estamos hablando de las mujeres y de los hombres que se convirtieron en vaso de agua. ¿Verdad? Dice, Segunda de Reyes, le dije, capítulo 5, ¿va? Capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Oiga, tenía una enfermedad, lepra. Era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Quiero regresarme ahí en el 3. Dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Quiero hacer un alto ahí. Esta muchacha sabía quién era Dios. Esta muchacha sabía y creía que Dios le hablaba a los profetas, y que la palabra de Dios estaba en la lengua de un profeta, en la boca de un profeta, y creía. No era incrédula. Ella estaba de sirvienta de la esposa del general Naamán, pero ella conocía de dónde la habían traído, sabía quién era su Dios, y sabía ella que si este general iba donde el profeta, iba a ser sano, iba a ser limpiado de aquella lepra. El general quizás no sabía, la esposa del general, la señora, tampoco, porque era de otra tierra, ¿verdad? Tampoco. Me imagino que en su corazón era incrédula, pero de ver tanto dolor en su esposo, un general lleno de lepra, creyó la muchacha. Y le dijo a su esposo: hay un profeta, hay un hombre de Dios que te puede sanar, que te puede sanar de esa enfermedad. Esta muchacha no le dio pena, esta muchacha no titubeó en su corazón para decir que ella era cristiana, para decir que ella adoraba al Dios del cielo, no a los dioses de la tierra que había en ese lugar. Porque si leemos más adelante, cuando el general recibe el milagro, le dice a Eliseo: mira, le dice, cuando mi rey se le hinque a ese Dios pagano y se sostenga aquí en mí, dile a Jehová que me perdone, porque después de este milagro, yo adoraré a Jehová Dios. Y mire, hermano, que ese general, después de ese milagro, creyó en el Dios del cielo. Pero él se anticipó y dijo: cuando mi rey, mi jefe, ¿verdad?, se ponga aquí y que quiera sostenerse en mí, ¿verdad?, y que quiera adorar al Dios Amón, al Dios que ellos adoran, dile a Jehová Dios que me perdone ese pecado, porque en mi corazón yo ya no voy a adorar a ese rey, ya no voy a adorar a ese Dios pagano, el Dios Amón, ya no lo voy a adorar, ¿verdad? Y vemos que esta muchacha en ese lugar se convirtió en un vaso de agua. No para ella, pero sí para la ama, sí para la patrona, sí para el patrón. Se convirtió en un vaso de agua. Joven que está en este lugar, ¿se convierte usted en un vaso de agua en la universidad? ¿Se convierte usted en un vaso de agua en el colegio?
¿Dice usted soy cristiano? ¿Dice usted soy cristiana? ¿O en el trabajo? Aleluya. Gloria a Dios. Decimos que somos cristianos, como esta muchacha. Esta muchacha declaró que al Dios que ella servía era el Dios de arriba, no al Dios que servían esos sirios. Ahí hay un mensaje, ¿verdad? A ver si nosotros no nos tutubea en el corazón cuando nos dicen que usted es cristiano por su vestidura, o usted es cristiana por su vestidura. No le da pena a usted andar con esos rebajos, le dicen los del mundo. A una iglesia de esas liberales, ustedes que no caminan así, dicen, uno tiene que levantar la bandera para honra del Señor. Me he visto así, para honra del Señor. Tenemos que sacar ahí nuestra espada y decir sí soy cristiano, y así voy a morir. Yo a veces me encuentro con amigos desde mi antepasado, cuando yo era borracho, cuando yo era mujerero, y me dicen, y vos Denny, siempre sos cristiano. Siempre soy cristiano, y voy a morir siendo cristiano, porque el mundo no me dejó nada. Yo les decía ahí en la plaza, ¿verdad? Yo dejé de servir al diablo porque a mí me pagó mal el diablo, a mí me fue mal con el diablo. Pero si ustedes se sienten bien con el diablo, que yo no me sentí bien, yo perdí todo con el diablo, no busquen a Dios. Si ustedes se sienten bien con el diablo, no busquen a Dios. Ahora yo sí busqué a Dios porque a mí me fue mal con el diablo. Solo se reía a la gente, ¿verdad? Sí, hermano, si es que en el mundo uno con el diablo todo le daba mal, hermano. Mire, ve, la esposa le paga mal porque uno borracho en la calle, en las cantinas, en la disco, el dinero uno lo gasta en lo que no es pan. Y uno con Dios todo le va bien, hermano. Aunque a veces no damos dinero, pero mañana vamos a andar, como decía el hermano Ángel. Confiamos en el Señor. Nos enfermamos, confiamos en el Señor. Hay un problema en la familia, confiamos en el Señor. Hay un problema personal, confiamos en el Señor. ¿Verdad? Ahora les quiero hablar, ya les hablé de la muchacha israelita, ¿verdad? Esta muchacha sabía el poder que tenía Dios y sabía el poder que depositaba Dios en los profetas. A veces nosotros sabemos el poder que Dios ha depositado en la vida de la hermana Undina, de la pastora, o en la vida del pastor Heriberto, ¿verdad? Y no, vamos a buscar otro personaje. Vamos a buscar otra gente que viene aquí a campañas y quizás tenemos 10, 15 años y no los ha caído el 20, como decimos, ¿verdad? Que estos personajes que están aquí también son ungidos por el Señor y que si ellos oran por nosotros, Dios puede hacer el milagro. Cuando estaba en vida la mamá de la hermana Undina, yo me alegré cuando la miré ahí en la silla, y ella me puso la mano, y me puso la mano y oró por mí. Y yo me sentí tan bien, tan feliz, y le dije a la hermana, corría a decirle a la hermana, mira hermana, que su mamá oró por mí, le digo, sentí yo le decía en la oración que ella, yo me quedé callado, pero en la oración que ella estaba haciendo por mí, yo decía, Señor, así como esta mujer se ha mantenido, esta anciana, firme y fiel, yo quiero mantenerme firme y fiel. No te pido riqueza, Señor, no te pido riqueza, solo que me dé la fe de esta anciana. Dame esa fe de esta anciana que me mantenga firme y fiel hasta la muerte. Y oró ella por mí, y de ahí vine alegre con la hermana a decirle que la mamá de ella había orado por mí. Aleluya. Qué bien se siente uno cuando un anciano le pone la mano y ora por uno, ¿verdad? Y estas mujeres se convierten en vaso de agua, a veces ni cuenta se dan y se convierten en vaso de agua para uno. Ahora les quiero hablar de la piedra de molino. De esas sí hay mucho. En primer lugar, tenemos al diablo. Que el Señor reprenda. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo capítulo 4. Aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Siento la presencia del Señor. ¿Será porque la palabra me está hablando a mí? Pero no sé, ¿va? Yo siento el poder del Señor. Dice Mateo 4, 2, 10. Y después de haber
voy a leer el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. El diablo todavía no le había caído el 20 que Jesucristo era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y le respondió Jesucristo, y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sabía la Biblia el diablo, porque así dice en Salmo 91:11 y en Salmo 91:12. Sabía la Biblia el diablo. Miren, pero Jesús le respondió: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. El diablo sabía, me imagino que mi Señor y Dios Todopoderoso no le cuenta todo a sus ángeles, a sus querubines, a sus arcángeles. Y me imagino que el diablo no sabía que lo que estaba en el vientre de esa mujer santa, de María Magdalena, era un ser celestial. Me imagino que eso no sabía. Me imagino que eso no sabía el diablo. Que lo que se estaba formando ahí en el vientre de María era el Hijo de Dios. Y el diablo le puso todas estas cosas. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, el Señor va a mandar a tus ángeles que te levanten. Y le habló también de la riqueza y todo eso, y no lo pudo hacer caer. En ese momento el diablo se estaba convirtiendo en una piedra de molino para el trabajo que el Señor venía a hacer a la tierra. Aleluya. También con aquellos religiosos de nuestros antepasados, aquellos se convirtieron en piedra de molino, porque nunca se imaginaron ver al Hijo de Dios montado en una mula, montado en un asno, que no era ni de él, sino que era prestado. Nunca se imaginaron aquellos religiosos, pero había un religioso ahí que les dijo: Gamaliel, miren, si esto es de hombres, este ministerio va a terminar. Pero si es de Dios, no sea que estén peleando con el mismo Dios. Y aquellos religiosos soltaron a aquellos apóstoles que siguieran predicando la palabra. Pero algunos religiosos se convirtieron en ese momento en piedra de molino para el ministerio de Jesucristo y para el ministerio de los apóstoles. Entonces vemos que el diablo, en primer lugar, ella siempre ha sido piedra de molino para nuestro Señor Jesucristo, y siempre seguirá siendo piedra de molino para los cristianos. Siempre seguirá siendo. Gloria a Dios. Desde que yo me convertí, la gente me critica bastante, pero cuando yo era impío, cuando yo era del mundo, no me criticaban. Solo se convierte uno y empiezan las críticas, porque la gente se convierte en piedra de molino para uno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el primer personaje, el diablo, piedra de molino. Ahora vámonos a Hechos, capítulo 5 de Hechos. Gloria a Dios. Ustedes ya saben esa historia, pero es bueno que uno le repitan, así como en la escuela, en la universidad, que le repiten los exámenes, ¿va? Hechos 5:1, pero quiero hablar también en Hechos 4:22. El 4:22 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no tenían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué les quiero hablar de aquí del 32 al 4:22? Porque por la historia que hacían nuestros antepasados, pero había dos personajes que no hicieron eso. Lo vendieron, pero sustrajeron. Y es Zafira y Ananías. Dice en el capítulo 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, miren, todavía estaba fresquita la carne. Pasando un lazo de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Miren, estos dos personajes se convirtieron en una piedra de molino. Quizás dice usted: no, pero yo no soy así. Es fácil dar 20 lempiras de diezmo. Es fácil dar 50 lempiras de diezmo. Pero cuando sustraemos el diezmo y tocan dar 2,000 o 5,000, a veces Satanás se nos mete en el corazón y nos mete un montón de cosas a la cabeza, y sustraemos de esos 10,000 que toca el diezmo y solo damos 1,000. ¿Para qué le vamos a dar tanto al pastor? ¿Ah? Pregúntese usted. Si lo ha hecho, pida perdón. Y si yo lo he hecho, también pido perdón, ¿verdad? Pero podemos cometer este pecado. Quizás podemos engañar al pastor, a la pastora, que en el sobre no pongamos 1,000, pero el de arriba sabe que eran 10,000 de diezmo. Eran 10,000 y sustrajimos 9,000 a la otra bolsa. Nos fuimos de viaje y solo trajimos 1,000 a la morir. 1,000. Pregúntese, estos dos personajes se convirtieron en una piedra de molino. ¿Sabe por qué se convirtieron en una piedra de molino? Porque eran bastante, la iglesia crecía, estaba creciendo bastante en ese tiempo la iglesia. Y me imagino que este comentario de vender la propiedad y sustraer de la ganancia de la propiedad, me imagino que ellos hicieron comentarios con los del grupo. Me imagino que eso lo contaminó. Y la gente no lo siguió haciendo por temor. Por temor no lo siguió haciendo la gente, porque ellos ahí nomás cayeron, muertos. Quizás hoy nosotros no caemos muertos por sustraer del diezmo, pero sí espiritualmente ya estamos caídos. Caídos estamos espiritualmente, porque ya no sentimos la gloria de Dios. Puede estar una hermanita muy humilde ahí danzando en el espíritu, y nosotros no sentimos nada, y ya te estaba predicando el hermano. Sueño me pegó eso, porque andamos muertos, andamos cabales, espiritualmente ya estamos quedados, ¿verdad? Y es tremendo, hermano, es tremendo. Cuando estaba escuchando un testimonio del hermano Humberto Henao, que le dice, le fue a preguntar una mujer, le dice: Pastor Henao, le dice, está diezmando mi esposo, le dice.
Dice el hermano Humberto que el diezmo es un secreto, que los pastores no pueden divulgarlo, ¿verdad? Pero dice que él en su corazón le dijo, sí, bueno, según los informes que he visto, estos últimos meses no ha diezmado. Esa mujer no era cristiana, pero el hombre sí era cristiano. Y dice, yo sabía, dice la mujer, porque en mi casa ya no hay nada, en la cocina no hay nada, se deben 3 meses de luz, se debe la colegiatura de mis hijos. Yo sabía que por eso estaba, yo sabía que no estaba diezmando, dice. Y aquella mujer se regó. Me imagino ya todo lo que le fue armado al esposo, que por la culpa de él había pasado todo eso en el hogar. Ella no era cristiana, ella fue a preguntarle al pastor Henao, él cuenta que le fue a preguntar si el esposo de ella estaba diezmando. Y él, como van a mentir los pastores, ven los informes ahí, pues, ven los informes y él le dijo, no, estos últimos meses no ha diezmado. ¿Verdad? Y a veces es tremendo, hermano. Aunque dicen unos que el diezmo no salva, pero la bendición del diezmo está aquí en la tierra. Es cierto que el diezmo no salva, pero la bendición del diezmo está aquí en la tierra. Aquí está en la tierra la bendición del diezmo, ¿verdad? Entonces Ananías y Zafira se convirtieron en una piedra de molino, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de unos malos testigos de la obra de Dios. Vámonos a Números 13. Vámonos a Números capítulo 13. Estamos hablando de las piedras de molino, de lo que se convirtieron en deshonra. Malos testigos de la obra de Dios, malos comunicadores. Números capítulo 13, versículo 24. 13:24. Dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Perán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita del Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el que habita en el monte, y el Cananeo, el que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero 31, miren cómo dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y nos van a comer vivos. Miren, malos testigos de la obra de Dios. Malos testigos. A veces hablamos de la obra nosotros que somos de aquí de la casa y nos ponemos a hablar cosas de la obra ahí de miren lo que pasa ahí, de que ahí son bien exigentes, que todos los días se van al culto, que le exigen a uno que ande del largo, las mujeres, en el caso de las mujeres del largo, que no se corten el pelo, que no se pinten, y en la iglesia de ustedes sí, ¿verdad? A mí me gustaría no cambiar la iglesia, irme a otra iglesia que le permitan todo eso. Ahí somos malos testigos de la obra. Porque hay un proverbio popular que dice que el traje no hace al monje, pero sí lo distingue. Amén. Mujer cristiana que te viste como cristiana, el vestuario no te hace ser cristiana,
pero sí te distingue de la del mundo. Ese vestuario, ese vestido, esa falda larga no te hace sentirte más santo que alguien, pero sí te distingue de la del mundo. Sí te distingue que el Señor te sacó de ese mundo lleno de hipocresía, un mundo perverso, lleno de vanidades, lleno de brujería, un mundo, como dice la hermana Raquel, la esposa del pastor que nos predicó aquí, de dónde había salido ella, ¿va? Entonces, nosotros no podemos ser malos testigos de la obra. Yo, donde sea que yo voy, a cualquier parte, yo hablo bien de esta obra. No nací en esta obra, pero me siento como que haya nacido en esta obra, porque aquí hay alimento, aquí hay palabra. Aquí hay palabra. Aquí el que se descarrea por falta de palabra es porque es un mentiroso, porque aquí hay palabra, hermano, aquí hay palabra. A mí a veces me invitan de otra iglesia y no es hablar de ellos, pero a veces me pega hasta sueño. Porque no es lo mismo que le hablen a uno inspirado por el Espíritu Santo que le hablen sabiduría humana, ¿verdad? Y el que se va aquí por falta de comida es porque se dormía en los cultos y nunca aprendió. Entonces a veces nos convertimos en malos testigos de la obra. Aún esta obra hay que defenderla, aún de los de adentro, aún de los de adentro, aún de los de adentro. Hay que defenderla. Porque vemos estos ancianos cómo se han mantenido. A mí me hablan de la hermana Eufemia, de la hermana Felipa, me hablan testimonio de ellas. Y si ellos se han mantenido es porque es una obra de gran peso. Cuando yo voy a otro lado y les digo, ¿usted dónde se congrega? En el movimiento misionero mundial. Mi respeto para esa obra se ha mantenido, me dicen. Así me dicen. Y pongo a Dios de testigo, ¿verdad? Y no hay que ser malos testigos de la obra de Dios. Estos personajes se convirtieron en malos testigos y estaban contaminando al pueblo. Le estaban diciendo que había gigantes, que eran malos y que se los iban a tragar vivos y que ese era un pueblo fuerte. Mas ellos no sabían el Dios que los había sacado de Egipto. Que cuando querían carne del cielo les mandó carne, cuando querían agua de una piedra, de una peña les dio de beber agua. Todo eso se les olvidó. A veces se nos olvida a nosotros todos los milagros que el Señor nos ha hecho, cómo el Señor nos ha salvado. Y hablamos mal de la obra. No podemos hablar mal de la obra. Quiero hablarles hay bastantes piedras de molino aquí en la Biblia. Les quiero hablar de otra piedra de molino. Dice, no permitas ni acobijes el pecado en tu casa. Josué capítulo 7. Ya vamos saliendo ya. Josué capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Nos gozamos estos días de vacaciones con los misioneros que estuvieron aquí, ¿va? Qué preciosa la palabra que nos trajeron, la bendición, ¿va? Yo me alegré y me gocé, yo me sentía como que andaba mejor que de haberme ido de turista. Me sentí mejor aquí yo. Josué capítulo 7, vámonos al versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, o sea, maldito, y hasta han gritado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, el anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tu enemigo. Mire el 20 como dice. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Oiga,
de aquel país que ellos habían conquistado. Este varón Acán agarró algo de lo maldito, algo que no podía agarrar ellos, que les prohibió el Señor que tocaran todas las cosas que habían ahí, tanto oro, plata como vestiduras. Y Acán tomó, y por el pecado de Acán y de su familia, perdieron esa guerra. Y el Señor le vio el rostro a Josué y le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? El Señor sabía el pecado, pero Josué no sabía, pero después se lo reveló. A veces nosotros pensamos que los pastores están aquí pintados, pero el Señor le revela. El Señor revela a los pastores. No voy a mencionar nombres, pero había una vez un pastor que cayó en fornicación, y al pastor todavía no le habían dicho, pero el pastor lo soñó, que él salía chismeando de ahí de la iglesia. Salía chismeando ahí la niña o niño. El pastor le reveló en un sueño, Jehová Dios le reveló al pastor en un sueño, al pastor de aquí. Después le contaron al pastor que ese pastor estaba caído, que había caído en fornicación. Pero el pastor ya sabía. Ya no le habían revelado por sueño, pues. El Señor ya no le había mostrado chineando. El pastor ya sabía. A veces nosotros en la actualidad le permitimos a nuestra esposa o a nuestros hijos que miren novelas. Las novelas, ¿qué se miran las novelas? Brujería, hechicería, cómo los hombres le pagan mal a las mujeres a los hombres. No podemos permitir, ese es un pecado que está oculto en nuestra casa. ¿Cómo le va a exigir usted a sus hijos que no miren novelas si usted no les sirve de estorbo para que cambien ese canal, que no estén viendo novelas o películas pornográficas? No, uno tiene que servir de estorbo a nuestros hijos. En mi caso, a mi esposa, o mi esposa a mí, pues. Que no puedo estar hasta las 10, 11 de la noche con el teléfono ahí, ¿qué estás haciendo? Metido en Facebook, que no me va a estudiar la Biblia. Hay pecados dentro del hogar que los podemos tener escondidos, los podemos tener ocultos, y por eso la mano del Señor, la gloria del Señor no se mueve en uno, peor en la iglesia, porque ese pecado que está en la casa lo traemos al templo también. Lo que se robaron es Acán, lo escondieron en la tienda, y la tienda estaba en el campamento. Por el pecado de Acán sufrió todo el pueblo, perdió la guerra. Y el Señor se airó con ellos, pero le reveló a Josué el pecado. Y también el que lo hizo, acá dice ahí, mire el 20, acá respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Por el pecado de Acán, ese pecado lo escondió en la tienda, pero estaba en todo el pueblo. Nosotros podemos tener pecados en nuestra casa, pero también contaminamos la iglesia. Y no somos miembros de aquí de la iglesia, pues todos somos una misma familia. Entonces hay cosas que uno tiene que sacarlas a la luz y decirle: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti, contra la iglesia, he pecado, he fallado, Señor. No puedo seguir ocultando este pecado, no puedo. Me estoy contaminando yo, estoy contaminando mi familia, y estoy contaminando la iglesia, el templo, por permitirme a mis hijos que miren novelas ahí en la computadora o en el tele, qué sé yo, o películas pornográficas. No podemos permitir eso, hermano, ¿verdad? Y esta gente, toda la familia de ellos se convirtió acá en su familia en piedra de molino, porque por la culpa de ellos el pueblo fracasó en ese momento. Por la culpa de ellos se convirtieron en ese momento se convirtieron en piedra de molino, ¿verdad? Ahora no permitas ni acobijes el pecado en tu casa.
Hay otro ahí también en Números, María y Aarón. Ustedes ya saben la historia de María y Aarón, el capítulo 12 de Números. Ustedes ya saben, pero se la voy a repetir, porque a veces nos olvidan. Dice Números 12, 1:11, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Miren cómo estaban murmurando estos dos. Y aquel varón Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había entre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, a los tres: miren, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés. El Señor conoce a sus siervos, el Señor conoce a sus pastores. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verán la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hay que tener cuidado cuando nos vamos a expresar del pastor o de la pastora o de la familia pastoral. Hay que tener un gran cuidado. Aunque sean verdades las cosas, usted no sirva de juez entre los pastores. Deje ese trabajo al Señor. Déjese de ese trabajo al Señor, pero no se contamine. No se contamine hablando mal de un pastor o de una pastora o de la familia pastoral. No se contamine. Porque mire lo que le pasó a María y a Aarón. Mire lo que les pasó. Y mire, ve que esa gente era bastante. Yo creo que ese comentario se regó aquí. Ay, tu mujer cusita. Ay, y vos crees que solo a Moisés, a mi hermano, le habla Jehová Dios. ¿Crees que no nos puede hablar a nosotros también que somos santos? Yo creo que ese comentario se regó ahí y contaminó todo eso. Pero el Señor conoce. El Señor conoce. El Señor está con los oídos así, cuando están hablando más de un pastor o de la familia pastoral. Así estaba, escuchando él. Yo tengo gran cuidado. A mí me han contado testimonio de personas que hablaron mal del pastor y qué les ha pasado. A mí me da un gran miedo, un gran temor hablar de un pastor. Ellos son los últimos pasos, ellos son los últimos piedras de molino que se convirtieron en ese momento, hermano. Hay más, ahí está Jezabel. Esa mujer fue una mujer astuta que también fue una piedra de molino para su esposo, ¿verdad? Y gracias por haberme escuchado y espero que este mensaje lo puedan llevar en su corazón y decir ahí en su corazón: en todos estos años que he estado en la iglesia, he sido vaso de agua, vaso de bendición, de agua o piedra de molino. En su corazón ahí diga usted, a veces somos vasos de agua hoy y mañana somos piedra de molino. Pero mejor que toda la vida seamos vasos de agua, porque usted ya sabe el significado de la piedra de molino, ya sabe el significado del vaso de agua, ¿verdad? Así que el Señor nos ampare, que el Señor nos ayude, que sigamos siendo vasos de bendición para la obra y para la familia nuestra. Así que vengo y aviso.